En mi noche de bodas fui tomado como rehén por un joven señor rico, que descartó la existencia de espíritus y deidades. Se arrodilló junto a la puerta del quirófano, rezando fervientemente por un parto seguro para su amada. Durante más de una semana, el secuestrador lo llamó en repetidas ocasiones, pero todas sus llamadas quedaron sin respuesta. Después de que me liberaron, los periodistas me preguntaron: Señorita Sofía, ¿qué piensa de que Noé se arrodilló y oró por usted? Simplemente espero que ambos disfruten de una vida de alegría y nunca se separen. Fue durante mi noche de bodas que fui secuestrado por el rival de Noé. Cuando recobré la conciencia, me encontré en un almacén desierto con un hombre lleno de cicatrices a mi lado. Me puso un cuchillo en la garganta y declaró: Señorita Sofía, mientras Noah esté dispuesto a intercambiar esa tierra en North City por usted, la liberaré. La tierra de North City era muy codiciada, y debido a un malentendido, llegó a nuestra posesión. Para apaciguar a Noé, mi familia lo entregó a cambio de algunos recursos. Aunque la tierra tenía poco valor al principio, ahora tenía el poder de salvar mi vida. El secuestrador me dio un teléfono y me dijo: Sofía, espero que actúes con sensatez y no me compliques las cosas. Me temblaron las manos al marcar un número familiar, pero nadie contestó, y mi corazón se hundió. De repente sonrió y se burló. Sofía, ¿estás tratando de engañarme? ¿Crees que soy un niño? El secuestrador creyó que me estaba demorando el tiempo. Había marcado incorrectamente, pero esos números estaban grabados en mi memoria. Entre lágrimas, supliqué: No voy a mentir. Por favor, dame más tiempo. Mis repetidas llamadas no fueron respondidas y se desviaron al correo de voz. En ese momento me di cuenta de que Noah no quería responder a mis llamadas. Siempre pensó que yo estaba siendo engañosa, obligándose a casarse conmigo a pesar de que nunca le había gustado. Tal vez incluso me despreciaba. El secuestrador me ató fuertemente y comenzó a usar un palo de bambú para rasgarme las uñas. Desde la muerte de mi madre, cuando yo tenía 3 años, todo el mundo me había abandonado. Mis parientes maternos me consideraban maldito, me culpaban por la muerte de mi madre y me prohibían entrar en su casa. Mi madrastra me descuidaba, me mantenía encerrada en el sótano sin distinguir el día de la noche, a veces incluso olvidándose de alimentarme. A los 18 años, arreglaron mi matrimonio con Noé como si yo fuera una mera posesión para su familia. En este mundo nadie se preocupaba por mí. Incluso si hubiera perecido, tal vez nadie se habría dado cuenta. Tal vez ese era mi destino. Atrapado, incapaz de distinguir el día de la noche, el secuestrador me levantó, me metió en un barril y sentí que me asfixiaba. Luego me azotó. El dolor era tan insoportable que no podía respirar. Insistió en que me pusiera en contacto con Noah, a pesar de mis innumerables súplicas, y nunca cedió. Últimamente, no importaba cuántas veces llamara a Noah, su teléfono se mantenía apagado. Los secuestradores enviaron imágenes de mi sufrimiento a su correo electrónico, pero él permaneció indiferente. ¿Era yo realmente tan poco importante para Noé? Los secuestradores estaban incrédulos. Abrí los ojos y me reí suavemente. Sí, ya que ese es el caso. Por favor, deja que Sofía se una a mí en mi entierro, susurré, cerrando los ojos y esperando con calma mi destino. Antes de que el dolor pudiera alcanzarme, escuché el sonido de la puerta rompiéndose. El secuestrador que sostenía el cuchillo fue asesinado rápidamente. Estaba muerto, y nunca supimos quién fue el responsable de su muerte. Quería respuestas e insté a la policía a investigar más a fondo, pero Noah y mi familia trataron de disuadirme, aconsejándome que me quedara callado porque las familias adineradas no podían tolerar los chismes o los escándalos. Al escucharlos, me reí suavemente con lágrimas corriendo por mi rostro. Mi corazón se sentía aplastado, luchando por respirar. La madre de Noah me miró y me susurró: Sofía, descansa en paz. Mamá te visitará esta noche. Su voz era tranquila y gentil. Si ella no me hubiera instado a encontrar a Noah, tal vez no me habrían secuestrado en absoluto. Iban y venían, y en ese momento vi la imagen de Noé en la pantalla del televisor, arrodillado frente a un quirófano como si rezara por alguien. Fue el día en que me secuestraron. Todo lo que podía escuchar era un zumbido constante en mi cabeza. Todos decían que el primer amor de Noé fue quedarse en ese hospital. Habían sido testigos de todo, hablando de lo devoto que era Noé,
dispuesto a hacer cualquier cosa por su primer amor, incluso a sacrificar su vida sin dudarlo. Pero como su esposa, secuestrada e incapaz de localizarlo, me sentía aislado. Subí en el ascensor hasta el último piso y salí para ver a Noah sosteniendo a un niño, susurrándole cosas dulces como si fuera un tesoro. Entonces Nancy llegó lentamente. Noé preguntó gentilmente, ¿por qué estás aquí? ¿Todavía hay algún dolor? Estaban juntos, como una pareja perfecta. Si este hombre no fuera mi esposo, podría haber pensado que eran muy adecuados. Me acerqué a ellos y los confronté directamente. Noah se fijó en mí, frunció el ceño mientras le entregaba al niño a Nancy, luego me agarró de la muñeca y me arrastró hasta el hueco de la escalera. El dolor era insoportable. Las lágrimas corrían por mi rostro. Me regañó. Sofía, ¿por qué estás causando una escena ahora? Mi corazón se sentía como si hubiera sido perforado por innumerables agujas. El dolor intenso. Después de un momento, encontré mi voz. Noah, ¿por qué apagaste tu teléfono? Me has estado llamando sin parar. Ha sido muy frustrante. Su tono era impaciente, pero para mí se sintió como una daga envenenada en mi corazón. Miré hacia abajo y solté una risa burlona. Cuando vio mi mano vendada, se dio cuenta de que estaba herida. Me miró directamente y me preguntó en voz baja, ¿cómo sucedió esto? Me encontré con su mirada y respondí lentamente, fui atacado por tus enemigos. Casi me matan arrancándome las uñas. Se quedó allí, con los ojos muy abiertos por la conmoción, incapaz de responder, pero ya no importaba. Le dije en voz baja, voy a pasar junto a ti, paso a paso, bajando las escaleras, sintiendo como si innumerables agujas me estuvieran apuñalando los pies. Me dolía tanto, las lágrimas me nublaban la visión, casi me hacen tropezar por las escaleras. Noé ya no era el mismo que en nuestra infancia. Nunca sería el niño que, a los 12 años, se encontró conmigo en el sótano, me abrazó y me dijo, Sofía, no tengas miedo, te llevaré lejos. No me defendía cuando otros me acosaban, diciéndoles, intenta tocar a Sofía y mira qué pasa. En aquel entonces, él era mi héroe, pero para él, podría haberme convertido en una carga hace mucho tiempo, posiblemente interrumpiendo su vida normal. Bajé los ojos, sonreí y sentí que el sarcasmo se extendía dentro de mí. En ese instante, todas mis preocupaciones parecían insignificantes. Al ver su figura entrar en la habitación, cerré los ojos. Se sentó en una silla y preguntó, ¿te duele, Noé? Le respondí, no tengo dolor. Vamos a divorciarnos. En ese momento me sentí increíblemente tranquila, desprovista de agitación emocional. Noah no respondió con palabras, sino que me ofreció una manzana. Abrí los ojos para encontrarme con su mirada oscura y me dijo, si amas tanto a Nancy, no deberías haberte casado conmigo, Sofía. Se lo debo. No puedo simplemente ignorarla, le escuché decir, lo que me hizo estallar en carcajadas. El sarcasmo llenó mi voz. Las lágrimas brotaron y se deslizaron por mis mejillas. En ese momento, mi corazón se entumeció. Noah, por favor, vete. No quiero verte, dije. Está bien, respondió suavemente, colocando la manzana en rodajas en un plato. Descansa bien. Iré a verte más tarde. Solo cuando escuché que la puerta se cerraba, finalmente exhalé aliviado. Durante años me había advertido a mí misma que no siguiera el camino de mi madre. Casarme con Noé no era un resultado favorable, pero no había otra opción para mí. Era mi única opción. Había pensado en huir, solo para que me atraparan y encarcelaran, y me confiscaran todos mis dispositivos electrónicos. Fui liberado solo el día de la boda. Noé no tuvo más remedio que casarse conmigo si quería heredar la riqueza de su familia. Los dos éramos marionetas controladas. El día antes de la boda, todavía creía que me gustaba Noah, pensando que mientras me tratara bien, incluso sin amor, podríamos vivir juntos, con respeto. Él cocinaría, yo cuidaría las flores y tal vez podríamos criar a un niño. Podría haber sido un buen padre, pero eso no era más que una fantasía. Cuando fui a la farmacia a buscar la medicación, me encontré con Nancy, que acababa de ser dada de alta. Noah sostenía a un niño y le aconsejaba gentilmente a Nancy que tuviera cuidado. El cariño en sus ojos estaba a punto de desbordarse, pero durante los pocos días que pasé allí,
Siempre priorizó a Nancy, trayéndome de vez en cuando una comida. Bajé la mirada, reí suavemente y pensé para mis adentros. Recogí la medicación de la ventana y, al pasar junto a Nancy, ella se detuvo bruscamente, se dio la vuelta y gritó vacilante: «¡Sofía!». Hice una pausa. Compuse mis emociones y respondí: «¿Sí?». Antes de que pudiera decir algo más, ella ya estaba llorando, luciendo lamentable. Pero sentí aún más lástima por ella. Mi esposo pasaba todo el tiempo a su lado, ignorándome por completo. Al verla así, le pregunté: «¿Qué te pasa, Nancy? Te daré todo, incluso a Noé, si eso es lo que quieres». Di unos pasos hacia adelante, mirándola a los ojos y esperando obstinadamente su respuesta. Pero antes de que pudiera continuar, las lágrimas corrieron por sus mejillas. Parecía completamente angustiada, pero mi propia tristeza se profundizó al saber que mi esposo siempre estaba a su lado. Él nunca se separó de ella, mientras yo permanecí invisible. Al verla llorar, me acerqué con una amable sonrisa y le pregunté: «Nancy, ¿qué te pasa? Puedo proporcionarte cualquier cosa. ¿Por qué sigues llorando?». Inesperadamente, Noah me agarró de la muñeca, me acercó y murmuró con severidad: «Ya basta, Sofía». A pesar de ser consciente de mi mano lesionada y de la multitud que me rodeaba, me resistí a convertirme en objeto de burla. Miré a Noah y solté una risa tonta antes de mirar al niño que sostenía y luego a Nancy. «El niño es encantador, pero no se parece a ti. Noah te trata tan bien que cualquiera asumiría que el niño es tuyo». Dije lo suficientemente alto como para que los demás lo escucharan, lo que provocó que los susurros se extendieran y la multitud creciera. Decidí dejar el área de chismes y regresé a la habitación del hospital. Los medios de comunicación pronto se enteraron de lo sucedido y pulularon por mi habitación, con el ruido externo resonando en mis oídos. Noah intentó manejar la situación llamando a alguien para que se encargara de ello y trató de despedirlos. Abrí la puerta y los invité a pasar. Entraron y miré mi mano vendada, ofreciendo una leve sonrisa. «No te molestaré con saludos», comenté. Sin embargo, alguien preguntó: «Señorita Sofía, ¿qué piensa usted de que Noah ore para que la esposa de Mike se case con él, deseándoles una feliz unión?». Tal vez mi respuesta fue sorprendente, ya que el silencio llenó la habitación. Todo el mundo sabía que Noah y yo nos habíamos casado recientemente, y Nancy también estaba casada. Parecía un intento de humillarme. Luego agregué: «Si realmente se aman, les deseo una vida larga y feliz juntos, que nunca se separen». El día que me dieron el alta, regresé a nuestro nuevo hogar. La puerta y el ascensor todavía mostraban decoraciones de celebración, pero me parecieron completamente absurdas. Una nueva pareja sin amor genuino, a pesar de muchas bendiciones, no me parecía festiva. Contemplé el divorcio, pero nuestras dos familias se turnaron para persuadirme de que me quedara, argumentando que el divorcio sería perjudicial para ambas partes. Mi padre incluso amenazó con repercusiones si mi abuelo lo descubría. Afortunadamente, Noé estuvo ausente por un tiempo. Sin tratar con Noé, apreciaba mi libertad. Preparaba tranquilamente una taza de café y la bebía lentamente, riéndome a carcajadas en los momentos divertidos de la televisión. De repente, escuché que se abría la puerta y vi a Noah antes de que pudiera girarme o reaccionar. Ya había entrado y se acercó a mí. «Sofía, te traje el postre», dijo colocando un pastel de chocolate, uno de mis favoritos de la infancia, frente a mí. Cuando vivía con Noah, su abuelo me lo compraba especialmente, pero esta vez tenía un sabor amargo, nada dulce. Cerré la caja y la tiré a la basura. «No lo quiero», declaré, volviéndome para volver a mi habitación. Al instante, la voz de Noah me detuvo. «Sofía, le prometí a mi abuelo que me casaría contigo. Te trataré bien». Empacó la caja de pastel y se negó a visitar más a Nancy. Bajó los ojos, recogió sus pertenencias, incluida la comida para llevar que había pedido, y las desechó. Sacó algunos ingredientes de la nevera y se dirigió a la cocina. Hacía años que no lo veía cocinar. Cuando era más joven, tenía que bajar a escondidas las escaleras por la noche para preparar la comida porque su familia no le permitía comer comida rápida. Una vez lo atrapé justo cuando estaba a punto de hablar y rápidamente me tapó la boca. «Compartiré la mitad contigo cuando esté listo», había dicho. Yo había sonreído y acepté.
Entonces solo tenía 18 años, pero fue excepcionalmente amable conmigo. Reflexionando, es probable que nuestros sentimientos fueran solo familiares, ya que nuestras familias eran cercanas y yo me había quedado con la familia de Noah por un tiempo. Él me había visto crecer, y aunque no debería haber habido sentimientos románticos, una semilla había sido plantada en mi corazón, creciendo lentamente. Siempre me había planteado ir a la misma universidad que Noah, seguirlo y quedarme a su lado. Desafortunadamente, la realidad a menudo se queda corta. Si algo no te gusta, simplemente no te gusta, y nunca se puede alterar. La vida tenía que continuar. Para complacerme, Noé regresaba a casa a tiempo cada noche. El desayuno estaba listo en la mesa todas las mañanas, e incluso me enviaba lujosos regalos. Ver cómo traían estos regalos me hizo reír, pero aún así nos tratábamos con respeto en público, fingiendo afecto mientras no hablábamos una palabra en casa o compartíamos habitación. Sin embargo, ninguno de los dos volvió a hablar del divorcio. El día de mi cumpleaños, Noah organizó una celebración para mí. Me acompañó al lugar y realizó una actuación maravillosa. Todos me admiraban y comentaban lo afortunado que era. Escuchando las conversaciones a continuación, me volví para mirar a Noah cuando el reloj dio las 11. Sonó su teléfono y escuché la voz llorosa de Nancy al otro lado. Noah, el niño tiene fiebre y no hay nadie en casa. Tengo mucho miedo, dijo claramente. Noah me miró. Sus ojos se llenaron de vacilación que se sentía como si un cuchillo afilado me atravesara. Me di cuenta de que quería irse. Lo miré. Noah, prometiste no volver a ver a Nancy. Me abrazó y susurró solo para que lo escucháramos. Sofía, los llevaré al hospital y volveré a cortar el pastel contigo. Sin dudarlo un momento, le pidió a la criada que le ayudara con su abrigo. Se lo puso y se fue sin demora, abandonándome una vez más. Lo agarré de la manga y lo miré. Noah, ese no es tu hijo. Bajó la mirada, evitando mi mirada. Sofía, no seas irrazonable, respondió. Sonreí, bajé la cabeza, le solté la manga y le dije en voz baja, Noah, si te vas hoy, nos divorciaremos. Dando un paso atrás, pensé que podría asustarlo, pero se fue sin pensarlo 2 veces, convirtiéndome en objeto de burla en la habitación. Se suponía que iba a ser la celebración de mi cumpleaños, pero mi esposo me dejó nuevamente por otra persona. Noah no volvió a compartir el pastel y la gente siguió cotilleando a mi alrededor. Afirmaron que todo era para mostrar. Algunos decían que Noé nunca me amó y solo se casó conmigo por los deseos de su abuelo. No estaban del todo equivocados. Fui a recoger mi ropa al vestíbulo y estaba a punto de salir de la casa. Mi abuelo estaba sentado en una silla de ruedas, mirándome. Sofía, debes visitarme a menudo en el futuro. Está bien, lo prometo, respondí al salir de la casa de Noah. Al salir, empezó a llover. Las gotas de lluvia cayeron sobre mí, pero no sentí frío. Avancé paso a paso, soportando un dolor agudo en mi corazón. Caminé 10 kilómetros y luego regresé. Mis pies estaban llenos de ampollas y doloridos, pero la noche me dejó sin dormir. El día anterior, Noah había dicho que me cocinaría fideos, pero por la mañana todavía no había regresado. En ese momento, la pequeña esperanza en mi corazón se hizo añicos por completo. Me lavé la cara en el baño para despertarme un poco, luego empaqué mi equipaje en el dormitorio. Mi matrimonio con Noé terminó ahí. Cuando me iba, me encontré con Noé en su camino de regreso. Me miró fijamente, con los ojos llenos de curiosidad. Lo miré brevemente, intentando pasar, pero agarró mi maleta. ¿A dónde vas, Noé? Vamos a divorciarnos, dije en voz baja. Sofía, cuando nos casamos, comenzó, pero yo lo interrumpí. Noah, lo diré de nuevo. Si no me amas, no deberías haberte casado conmigo. Honestamente, tampoco me casé contigo voluntariamente, pero no pude resistirme. Nuestro matrimonio es un grillete para los dos. Aparté su mano y pulsé el botón del ascensor. Cuando entré en el ascensor, me miró fijamente, con los ojos enrojecidos por las emociones apenas contenidas. Parecía absurdo. No fue hasta que entré en el taxi que me di cuenta de que yo, alguien nacido y criado en esta ciudad, nunca tuve realmente un lugar al que llamar hogar. Encontré un hotel cercano y me instalé. Durante estos días contraté a un abogado para redactar un acuerdo de divorcio y se lo envié a Noah. Me envió un mensaje.
Sofía, deja de perder el tiempo. No podemos divorciarnos. Te prometo que no volveré a ver a Nancy en el futuro. Pero yo no le creí. Sus promesas estaban vacías. No vino a buscarme, así que decidí buscarlo. Cuando fui a su empresa a buscar a Noah, la secretaria me informó que estaba en la sala de reuniones, administrando eficientemente el lugar y dirigiendo a sus subordinados. Nunca antes lo había visto así. Incluso en este estado, nunca me había pertenecido verdaderamente. A través de la multitud, nuestras miradas se encontraron desde la distancia. Al verme, su rostro se iluminó de alegría mientras me miraba desde lejos. Seguía siendo el mismo Noé de antes, pero todo en él parecía diferente. Sofía, ven a la sala de conferencias, le llamó. Lo seguí de cerca mientras cerraba suavemente la puerta detrás de nosotros. Noah, he venido a entregarte los papeles del divorcio, anuncié. Metí la mano en mi bolso, saqué los documentos y se los entregué, notando que no había un bolígrafo en su escritorio. Luego registré mi bolso y encontré un bolígrafo para ofrecérselo. En el momento en que lo vio, sus pupilas se entrecerraron y nerviosamente lo tomó de mi mano. Mirándome a los ojos, me preguntó, «Sofía, ¿realmente tenemos que seguir adelante con esto?» Al ver su inquietud, me reí levemente y respondí, «Noah, no soy inútil, y tampoco lo son mis sentimientos. Con las primeras ganancias de mi trabajo a tiempo parcial, te compré un bolígrafo. Se lo diste a Nancy porque le gustó y lo tiró. Por casualidad, lo encontré cerca del bote de basura mientras sacaba la basura y decidí recuperarlo. Desde que nos comprometimos cuando cumplí 18 años, nunca me has mirado de verdad. Has dirigido todas tus frustraciones hacia mí. Sofía, ¿cómo pude...?» Sus palabras fueron cortadas mientras yo intervenía. «Pero tienes que admitir que no te importo, porque incluso responder a mis llamadas parece molestarte». Lo miré fijamente, con lágrimas en los ojos. «No sé a quién amas, pero sé que no me amas. Simplemente no quieres irte. Es solo que no puedes explicárselo a tu familia». Observando mi determinación, abrió los papeles del divorcio y firmó con su nombre en el lugar designado, aunque su letra era algo desigual. Al mirar hacia arriba, noté que sus ojos estaban ligeramente rojos, lo que indicaba desgana. Al verlo así, no pude evitar reírme. Volví a guardar el acuerdo en mi bolso y lo miré. «Encuéntrame en el hotel el día del divorcio para recogerme», aceptó. Cuando Noé llegó a recogerme ese día, había una escena de caos. Numerosos reporteros se reunieron fuera del hotel, ansiosos por capturar la última primicia, ya que todos estaban interesados en el escándalo que involucraba a una familia prominente. Fui directamente al área de estacionamiento subterráneo, tomé el ascensor y entré en el auto de Noah. Durante el viaje, volvió a preguntar, «¿Está nuestro matrimonio realmente irreparable?» «Sí, es irreparable», respondí. Se quedó en silencio, pero suspiró profundamente. Parecía arrepentirse del matrimonio, recordando el día en que lo salvé. La nieve comenzó a caer graciosamente del cielo. Solía pensar que la nieve en la ciudad del norte era insignificante, pero la nevada de hoy fue notable. Aún así, no creía que fuera yo quien lo envolviera en la chaqueta de algodón. Nunca aceptó que yo lo salvara. Después de graduarnos de la escuela secundaria, decidimos celebrar nuestra graduación en una montaña en los suburbios. Mi madrastra no me arregló un auto esa noche. Un compañero de clase me ofreció llevarme a bajar, y cuando traté de tomar un taxi solo, encontré la carretera bloqueada y tuve que caminar. Un coche pasó a toda velocidad junto a mí, casi atropellándome antes de que pudiera entender por qué estaba en una carretera cerrada. Vi una figura ensangrentada que yacía en la nieve. La sangre se filtraba lentamente por debajo de él. El coche había atropellado a alguien y se había dado a la fuga. Solo cuando vi con claridad me di cuenta de que era Noé. Me quité la chaqueta de algodón, se la cubrí y llamé a una ambulancia, que tuvo que desviarse para llegar hasta nosotros. Incluso mientras lo llamaba por su nombre, apenas respiraba, casi hasta la inconsciencia. Las lágrimas corrieron por mi rostro mientras le aseguraba, «Noah, no tengas miedo. Encontraré ayuda deteniendo un coche en la carretera. Por favor, esperen». Pero cuando regresé, Noé se había desvanecido en la nieve. Con ropa ligera, no pude localizarlo a pesar de buscarlo durante mucho tiempo hasta que vi a mi compañero Lucas de lejos. Se acercó y me ayudó a levantarme, preguntándome, «Sofía, ¿te vestiste demasiado ligeramente? ¿Tienes frío?» Estaba dando vueltas ansiosamente.
con los ojos llorosos, y miré a Lucas. ¿Viste a Noé? Él simplemente estaba allí. Al verlo inmóvil, agarré a Lucas del brazo. ¿Puedes ayudarme a encontrarlo? Supliqué. Vámonos a casa, respondió en lugar de llevarme de vuelta de inmediato. Lucas me llevó a su casa alquilada. Tenía fiebre alta y no podía despertarme por mucho que lo intentara. En mis sueños, me vi a mí y a Noah durante varios días, solo escuchando voces sin poder abrir los ojos. Más tarde, descubrí que alguien había salvado a Noah, pero cada vez que preguntaba, todos afirmaban que era Nancy. Intenté decirles a todos que era yo, pero pensaron que estaba bromeando. Solo los cielos, la tierra y yo sabíamos la verdad. Nadie más me creyó. A pesar de que se lo dije a Noah innumerables veces, él solo dijo: Sofía, deja de jugar. El divorcio está finalizado. Nuestro matrimonio ha terminado. Estaba a punto de decirle algo a Noah cuando vi una figura familiar. Era Lucas. Pasó y le dio un puñetazo a Noah en la cara. Noah, Sofía casi muere congelada en el camino tratando de salvarte. Las palabras de Lucas atravesaron como una cuchilla afilada, perforando mi corazón y dificultando la respiración. Noah me miró a mí, luego a Lucas. Sacudiendo la cabeza, dijo: Es imposible. Lo primero que vi al despertar fue a Nancy. Fuiste tú, Sofía, quien llamó a la ambulancia y lo envolvió con tu propio abrigo. Tenías fiebre y habías estado enfermo durante días. Bajé los ojos, pero Noah se me acercó y me preguntó si lo que decía Lucas era cierto o falso. Sonreí y Noah simplemente me animó a creer en mí mismo. Lucas dio un paso adelante como si estuviera a punto de hacer algo. Me paré frente a él y le dije a Noah: Si tú y Nancy terminan juntos en el futuro, les deseo a ambos una vida de felicidad. Noah permaneció inmóvil y yo agarré la manga de Lucas y entré primero en el coche. Sentado en el asiento del pasajero, observé a Noah alejarse hasta que desapareció de la vista. Las lágrimas corrían por mi rostro incontrolablemente y en ese momento mi mano palpitaba de intenso dolor. Lucas se volvió hacia mí en voz baja y me preguntó: ¿Te duele? Lucas, me duele mucho la mano, le respondí. Duele mucho, afirmó. Lucas detuvo el coche al borde de la carretera y me abrazó. Simplemente esperó a que mis emociones se calmaran sin pronunciar una palabra. Esos días, mis emociones tensas se aliviaron de repente. Los muros alrededor de mi corazón se desmoronaron de repente. Lucas se apoyó en mi hombro y susurró suavemente: Sofía, no tengas miedo. Estoy aquí. Su voz era tranquilizadora, como un sedante que me calmaba por completo. El teléfono que llevaba en el bolso sonó y Lucas me lo quitó y me lo entregó. Al otro lado estaba la voz irritable de mi padre. Sofía, date prisa en volver ahora o de lo contrario. No me culpes por no enviar a alguien para que te traiga de vuelta. Sabía que la noticia se había difundido rápidamente. Mi familia también estaba al tanto. Cabalgamos en silencio mientras me dejaba en casa. En la puerta, se negó obstinadamente a abrirla, luciendo preocupado. No te preocupes, no pasará nada, dije en voz baja. Bajó la mirada y miró por la ventana, diciendo en voz baja: Te estaré esperando afuera. Si pasa algo, recuerda llamarme. Asentí con la cabeza. Le sonreí. Agarré mi bolso y salí del auto. Al abrir la puerta, vi a muchos parientes que no había visto en años, tanto del lado materno como del de mis abuelos paternos, todos reunidos debido a mi boda, lo cual fue irónico. ¡Sofía, arrodíllate!, resonó la voz de mi abuelo cuando entré, y todos se volvieron para mirarme. Mi madrastra y mi supuesta hermanastra estaban allí, observando el drama que se desarrollaba. Miré a mi abuelo y le pregunté: ¿Por qué debería arrodillarme? Cancelaste el compromiso en privado, traicionando a la familia. ¿Alguno de ustedes realmente se preocupa por mí? Me arrastraron, pero estabas demasiado avergonzado para traerme de vuelta. Mi madre murió en el baño a causa de su aventura. ¿Qué dijiste en ese momento? La sala se quedó en silencio porque nadie respondió a mis acusaciones. Bajé la mirada y continué. Dijiste que su destino era estar herida e incapaz de tener un hijo. Por eso mi padre tuvo una aventura. Incluso tú, abuelo, dijiste que en nuestra familia debemos hacer la vista gorda para sobrevivir. Los recuerdos me inundaron. Ese año, mi madre se cortó la muñeca, convirtiendo el agua de la bañera en carmesí,
manchando su camiseta blanca de un rojo brillante. A los 3 años no entendía por qué. Solo quería encontrar algo para detener su sangrado rápidamente, pero no pude hacer nada mientras veía cómo su vida se desvanecía poco a poco. Lloré. Bajé corriendo las escaleras, pero no encontré a nadie que me ayudara. Más tarde, me enteré de que todo el personal de la casa estaba de licencia. Mi padre no regresó porque mi madre era demasiado controladora. En sus últimos momentos, me agarró de la mano y me dijo: Sofía, cuando crezcas, debes irte de esta casa. A medida que crecía, me escapaba muchas veces solo para que me trajeran de vuelta cada vez. Todo el mundo me decía que en una familia como la nuestra, no podíamos elegir libremente. El matrimonio o el trabajo, todo era arreglado por la familia. Tuvimos que aceptar nuestro destino. Miré a mi alrededor y declaré: todos ustedes son asesinos. Todos ustedes son responsables de la muerte de mi madre. Antes de que pudiera terminar, mi padre me dio una patada en el hoyo de la pierna, lo que me hizo arrodillarme en el suelo. Me sujetaban y por mucho que luchara, no podía levantarme. El látigo me golpeó repetidamente, extendiendo el dolor poco a poco. Mi hermanastra se rió burlonamente, con una leve sonrisa en su rostro, como si me lo mereciera. La miré y le dije: Amy, lo que estoy experimentando hoy será tu realidad mañana. Puede que te estés burlando de mí, pero en realidad también te estás burlando de ti mismo. En familias como la nuestra, todos se convierten en chivos expiatorios de los intereses de los demás. Reverberó la voz por el pasillo. En ese instante me fijé en Lucas. Se paró frente a mí, se quitó la chaqueta y me la envolvió. Colocando mi mano en su muñeca, me levanté lentamente y me dirigí a los que estaban cerca. Abuelo, la caída de nuestro grupo no es mi culpa y no tiene nada que ver conmigo. A partir de este momento, deseo cortar todos los lazos con esta familia. A lo largo de los años, el grupo ha caído en gran medida bajo el control de mi padre y tenían la intención de usarme para apaciguar a Noah, con la esperanza de asegurar recursos para nuestra familia. Si bien me explotaron, también me etiquetaron como un extraño. Cuando intenté irme, alguien obstruyó mi camino. Lucas me levantó, miró a su alrededor y dijo: Abuelo, no intensifiques esto. Acabo de ver... ¡Eh! Mi abuelo levantó la mano, permitiéndome ser libre. En el momento en que salí, sentí una ola de alivio. Ya no necesitaba depender de nadie. Lucas, una vez mi protector, me llevó a su apartamento para que atendiera mis heridas. Ahora era una figura prominente en la ciudad norteña. Era buscado por muchos. Me ofreció un lugar para descansar en su sala de estar, asegurándome que podía pedir cualquier cosa si era necesario. Al verlo alejarse, cerré los ojos. Todo de repente se aclaró. Mi madre no me había abandonado con las manos vacías. Ella había establecido una organización benéfica que trajo a Lucas a mi vida. Ella le había pedido que se quedara conmigo hasta que cumpliera 18 años y luego lo enviara al extranjero para que estudiara. Cuando cumplí 18 años y me comprometí con Noah, Lucas se fue al extranjero. Una noche salí en pantuflas y vi a Lucas. ¿Cuánto tiempo llevas de vuelta?, pregunté. Él levantó la vista y respondió: ¿Me vas a preguntar cómo me enteré de tu divorcio? Asentí con la cabeza. Por casualidad se puso de pie para traerme un vaso de agua de la cocina y me lo entregó gentilmente. Lamento haber regresado tarde. Negué con la cabeza. No es tu culpa. Es mi destino. Lucas permaneció sin cambios, tal como era hace años. Durante el día se preocupaba por mí, equilibrando el trabajo y encontrando películas clásicas para que las viera. Nos mantuvimos solos. No hizo preguntas y yo permanecí en silencio. Una vez que mis heridas sanaron, encontré un lugar para vivir y me preparé para mudarme. Cuando me iba, Noah me estaba esperando abajo, en casa de Lucas. Cuando me vio acercarme, me saludó desde la distancia. «Te ayudaré», dijo, aunque no era necesario. Le respondí. Lucas, quien miró a Noah, agarró mi maleta y susurró: «Te veré en el auto». Aparté la mano de Noah, con la intención de pasar junto a él. Pero escuché a Noé gritar: «Sofía, no sé qué está pasando en tu familia». Me detuve y me volví hacia él, susurrando: «Incluso si lo supieras, ¿qué diferencia haría? Llévate lejos». Respondió instintivamente, pero no pude evitar reír suavemente. «Noé, ¿realmente puedes distinguir entre el amor y la gratitud?», continuó.
Le debo a Nancy, por eso la traté bien, pero en el fondo albergaba resentimiento. Había imaginado un futuro con ella, pero me convertí en un obstáculo cuando su familia forzó nuestra relación, lo que lo hizo sentir incómodo. Sin embargo, fue Nancy quien lo salvó, lo que lo llevó a enamorarse de ella. Al final, se amaba a sí mismo más que a ella. Lo miré a los ojos y le susurré: Noah, necesitas entender la diferencia entre el amor y la gratitud. Antes de que pudiera responder, me adelanté. Me agarró de la muñeca y me volví para mirarlo. Al ver sus ojos enrojecidos, miró hacia abajo y se rió suavemente. No tenemos nada. Me caías bien, pero era solo un sentimiento pasajero. Apartó la mano, se metió en el coche y vi cómo su sombra se desvanecía en el espejo retrovisor. Lucas me miró, sonriendo más profundamente. ¿De qué te ríes?, pregunté. Sofía, no mires atrás. El pasado es un callejón sin salida, pero el futuro espera. Sin limitaciones familiares, las cosas mejorarán una vez que se corten los lazos con ellos, aconsejó. Noé me había enviado algo de dinero, que acepté. Era algo que me merecía, teniendo en cuenta todo lo que había soportado con él. Durante el último año no había habido recompensas, solo trabajo duro. Noah comenzó a investigar el incidente en el que fue atropellado por un automóvil y yo fui secuestrado. La investigación apuntó a Nancy. Resultó que Nancy había orquestado el ataque contra Noé y luego envió a alguien a rescatarlo sin dejar pruebas. La familia de Noah trató de encubrirlo para evitar un escándalo, razón por la cual Nancy actuó de manera tan imprudente. Anteriormente, el padre de Noah le había dado recursos a Nancy en agradecimiento, pero se opuso firmemente a un matrimonio entre Noah y Nancy. Sintiéndose acorralada, Nancy encontró a otra persona y se casó con Mike, un hombre que había sido discapacitado desde la infancia y tenía un temperamento violento. Mike a menudo rompía cosas y era abusivo con Nancy, porque ella lo había salvado. Noah siempre fue amable con ella, ayudándola con su divorcio y apoyándola durante el parto. Nancy había buscado tierras, lo que la llevó a enviar a alguien para que me atara. Incluso quería matarme, viéndome como una barrera entre ella y Noah. Cuando Noé descubrió todo esto, dejó de apoyar a Nancy y la presionó. Eventualmente, el jefe de la familia de Nancy fue encarcelado y su grupo se declaró en bancarrota. Mientras Lucas hojeaba los chismes, me reí suavemente, cerré el libro y señalé los archivos de su escritorio. Lucas, ¿por qué estás tan interesado en leer chismes de repente? Sofía, si Noé te pidiera que volvieras, ¿lo harías? Antes de que pudiera terminar, me reí y lo interrumpí. Noé no me pidió que regresara. Nunca obliga a nadie. Me abrazó, apoyó su barbilla en mi cabeza y susurró: «Vamos a casarnos». Antes de que pudiera negarme, me dijo: «Te llevaré lejos de la ciudad del norte». Durante los últimos 2 años, Lucas me había estado ayudando con problemas personales e incluso intentamos salir. Sin embargo, nunca consideré el matrimonio. No era justo que sacrificara tanto de su carrera por mí. Lucas, no quiero que lo que has renunciado por mí cree una barrera entre nosotros. Me levanté de su abrazo, lo miré y dije: «En realidad, esto está bien como está». Lucas se levantó, me abrazó y pareció absorto en sus pensamientos. Ese año visité al abuelo de Noé. El padre de Noah me informó que el abuelo estaba esperando en el estudio. Al entrar, le pidió a Noé que se fuera. Sentado frente a él, el abuelo dijo: «Sofía, lamento que las cosas hayan resultado de esta manera». «No, es mi culpa», respondí en voz baja, bajando la cabeza. No pude liberarme de mi familia, lo que me llevó a este resultado. Pero, abuelo, nunca olvidaré la amabilidad que me mostraste cuando Noah me sacó del sótano hace años. Me trajo hasta aquí. El abuelo respondió: «Esta casa es tu hogar. Quédate todo el tiempo que quieras». Permanecí 1 año hasta que mi familia vino a traerme de vuelta. Sin el apoyo del abuelo, no sé cuánto habría sufrido. Cuando me iba, Noé se paró en la puerta, me miró fijamente y comenzó a hablar. «Sofía, si alguna vez...» Antes de que pudiera terminar, lo interrumpí. «Noah, te guardo rencor y nunca te lo perdonaré. Espero no volver a verte en mi vida». Al verme vestida con sencillez, Lucas se acercó y me atrajo a sus brazos. Ese año vimos fuegos artificiales juntos y salimos de la ciudad norteña. No me arrepiento.
dijo. Más tarde, más tarde viajamos a numerosos lugares, experimentando innumerables entornos nuevos donde nadie nos conocía. Abrimos un pequeño bar y seguimos avanzando, sin mirar atrás. Los acontecimientos de esos años pasaron a formar parte del pasado. Soy solo una de las muchas almas en este mundo. Año tras año, Lucas y yo veíamos los fuegos artificiales desde la montaña. Ese momento se sentía eterno, y cada año continuábamos con esta tradición.